Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria. No vamos a regalar nada, antes que nada, por las dudas, pero bueno, alguna idea de inversión se van a llevar seguramente. Veo algunas caras conocidas, para quien no hemos tenido el gusto. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco, yo soy el estratega de un grupo editorial que se llama MD Inversiones, que hacemos un newsletter Mercado en 5 minutos y pertenecemos al holding Inversor Global, ¿sí? Básicamente, bueno, la idea de hoy era tratar de que ustedes se lleven algo a la hora de invertir y digamos el título es bastante, al menos bastante desafiante para la Argentina de estos tiempos, es cómo ser un inversor de largo plazo y no estar atento a la coyuntura, digamos, ¿no? Y yo les digo que después de tanto tiempo en el mercado se puede, digamos, sí, se puede. Pero también tenemos que pensar en el mercado global, digamos, no solamente en el mercado argentino, ¿sí? Y vamos a mostrar algunas estadísticas que nos dan un poco la razón de por qué es necesario pensar en ahorrar en el largo plazo, invertir con una estrategia de inversión justamente de largo plazo y, en definitiva, tratar de aislarse del ruido, digamos, ¿no? Yo creo que hoy la globalización, la tecnología, el desarrollo tecnológico que lo tomamos como una ventaja de que hoy podemos ser inversores globales, no importa nuestro patrimonio, ¿sí? Porque estamos hablando de que hoy se puede abrir una cuenta de inversión en el exterior, de un broker de exterior con $2.000. Creo que esa es la gran ventaja, pero también es a la vez una desventaja. Sobre todo lo digo desde el punto de vista particular, que estamos todo el día muy encima de las noticias, del ruido, de lo que es los medios de mainstream y eso, digamos, tiende a desviarnos un poquito del foco de tener una estrategia de inversión. Entonces, la idea de hoy es presentar una metodología que usamos, un sistema de inversión que nosotros usamos en la empresa y que nos ha dado buenos resultados a lo largo del tiempo, ¿sí? A ver, creo que un poco es reivindicar lo que es la teoría del value investing o la teoría de la inversión de valor, ¿no? Este taller. Y por eso creo que, bueno, Warren Buffett, en este sentido, creo que es el más representativo de nuestra época, ¿sí? Y él tiene un lema, un principio muy, muy importante, que es precio es lo que uno paga y valor es lo que uno recibe, digamos. ¿Y cuál es nuestra idea? Nuestra idea es tratar de detectar en el mercado activos financieros que estén cotizando un precio muy por debajo de su valor. El valor llega tarde o temprano, ¿sí? Los precios pueden ser irrisorios en algún momento del tiempo por coyunturas propias del mercado en particular, de una industria, un sector o quizás la macro general. Pero cuando se desvía tanto el precio del valor y nosotros estamos comprando valor en los activos que incorporamos, bueno, tarde o temprano eso llega, ¿sí? Para el que es paciente, para el que, digamos, tiene esos objetivos de inversión y el que, digamos, no se desvía de ese foco con el ruido político y el ruido económico coyuntural, bueno, entonces tarde o temprano eso llega. Y un poquito entonces, al momento de hacer una estrategia de inversión, creo que hay 3 factores claves, ¿sí? El primer factor tiene que ver definir el objetivo de la inversión, ¿sí? Es decir, ¿para qué estamos invirtiendo cada uno? Si nosotros no sabemos cuál es nuestro objetivo de inversión, vamos a seguramente elegir activos muy tóxicos para alinear, digamos, nuestro dinero y ponerlo a trabajar con esos objetivos. Entonces, eso es muy subjetivo y es muy personal. Cada uno de los inversores tiene distintas necesidades, distintos objetivos, distintas ambiciones. Lo importante acá es que el objetivo sea alcanzable y sea realista, ¿sí? Es decir, el objetivo tiene que ser, si yo quiero invertir $1.000, no voy a pretender o tener como objetivo tener $1 millón para comprarme una casa en 2 años, porque bueno, prácticamente es imposible. O si se puede hacer, vamos a tener que asumir demasiados riesgos que van a comprometer nuestro capital. Entonces esto es subjetivo. El otro es el perfil de riesgo, muy alineado al objetivo. Cuanto más ambicioso es mi objetivo, más tolerante al riesgo tengo que ser yo, porque si no, digamos, hay una relación directa, inquebrantable en las finanzas, que es cuanto mayor retorno esperado uno exige, más riesgo debe asumir. Y esa relación es directa, ¿sí? Y eso va de la mano. Entonces eso no lo vamos a poder, digamos, cambiar. Entonces tenemos que tener alineados los objetivos con nuestra tolerancia al riesgo. Y el tercero, que es el que vamos a tratar en este workshop, es tener un método de inversión, ¿sí? Tener un método de inversión. Y créanme que yo empecé a invertir en el año 2002, cuando empecé a trabajar como cadete en una sociedad de bolsa. Y a lo largo de los años fui aprendiendo con la experiencia, ¿sí? Yo era muy joven y cualquier
peso que ahorraba, bueno, asumía riesgos que eran demasiado grandes y me fue mal varias veces, digamos. Y lo hacía de manera desordenada, aparte. Lo hacía con impulso, lo hacía con, digamos, sí, sueños de juventud, digamos, ¿sí? Pero bueno, uno va aprendiendo, por suerte. Entonces ahora lo que hago es que las finanzas las maneje mi mujer. No, mentira. Lo que hago ahora es, bueno, si tengo una cartera de inversión, el 80% lo vamos a poner, digamos, en algo seguro, que esté alineado con las dos primeras premisas, digamos, que yo les dije, y el 20% vamos a seguir siendo un poquito tolerantes al riesgo. Pero bueno, eso lo define cada uno. Lo importante es que el 80% de mi cartera, bueno, yo tengo un método personal, y también tenemos un método en uno de los servicios que nosotros, bueno, vendemos o, digamos, ofrecemos en Mercado en 5 minutos. Y mi método para elegir acciones cuyo precio, digamos, están bastante desviados del valor, lo denominé el método vertical. Y cada una de esas letras tiene, digamos, un significado, tiene una explicación que vamos a tratar de abordar brevemente, digamos, para ver a qué puerto llegamos, ¿sí? La B corta tiene que ver con justamente lo que era la introducción de este taller, ¿sí? El valor. ¿Qué es el valor? Bueno, el valor es lo que uno recibe cuando compra un activo. ¿Quién de ustedes cree que los precios de los activos argentinos está, digamos, hoy muy desfasado de su valor? Digamos, levante la mano, a ver. Bueno, ¿y están comprando o no en este momento? No. ¿Pero por qué? Si está desfasado el precio del valor. Ah, para arriba, bueno, está bien, entonces hay que venderlo, hay que sortear. Pero bueno, es un buen punto, ¿no? Pero digo, fíjense a veces cómo nos comportamos muy irracionales y quizás cómo estamos muy intoxicados de ese ruido coyuntural que yo les dije, ¿no? Porque si nosotros pensamos realmente que es una buena compañía, que va a perdurar más allá de quien gobierne la Argentina a partir del 11 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, seguramente entonces estamos comprando un precio a un valor bastante razonable, a un precio razonable, para que me dé valor en el futuro. Ahora, yo tengo que ser paciente y tengo que esperar 4, 5, 6, 7 años. Y esa es la otra parte de la pregunta que me debo hacer. Pero bueno, la B corta responde entonces al valor. Uno puede determinar el valor de un activo financiero mediante un montón de herramientas que tienen que ver, por ejemplo, con los modelos de evaluación de activos, ¿sí? No nos vamos a poner demasiado específicos acá, pero para determinar el valor de un activo financiero, ¿qué es lo que hace uno? Y bueno, uno generalmente trata, con la mayor, digamos, simplicidad posible, tratar de proyectar hacia adelante cómo le va a ir a una empresa, ¿sí? En los próximos años, tanto en sus ventas, en sus márgenes, en sus ganancias. Y bueno, y después, ¿cuánto dinero le queda al accionista después de proyectar todo eso, pagando la deuda, pagando dividendos, etcétera? Y todo eso tiene un valor, ¿sí? Un valor que yo lo voy a traer al valor presente, se llama, lo voy a descontar a una tasa de descuento. Y voy a decir, bueno, en función de mi análisis, que después obviamente no hay análisis exacto 100%, pero sí estimado, si lo hacemos de manera profesional, si buscamos correlaciones, etcétera. Bueno, en función de ese valor, a mí me da que esta compañía hoy, con la tasa de descuento hoy, tiene que valer tanto. Y bueno, el proceso decisorio es el siguiente. Si el precio de esa compañía está muy por debajo del valor que yo calculé y yo creo en mi análisis, entonces lo que vamos a hacer es tener que comprar eso. Y vamos a tener que formarnos una coraza para salir del cortoplacismo, ¿sí? Porque si yo creo en el análisis, entonces, bueno, eso tarde o temprano me va a redituar. Obviamente que aquí entran a jugar muchos factores subjetivos, como la tasa de descuento, justamente. Yo puedo calcular bien un cash flow de una compañía, pero la tasa de descuento me juega. Y el riesgo país en la Argentina hoy, digamos, está muy alto. Entonces, cuando yo traigo todo ese valor futuro al presente, lo que vamos a ver es que por ahí, digamos, la tasa de descuento me está jugando una muy mala, digamos, pasada justamente hoy por hoy. Por eso tanto el riesgo país es tan importante, o la prima de riesgo que uno maneja para descontar flujos para las inversiones en acciones, ¿sí? Entonces, de ahí cualquier inversor en acciones debe pensar al riesgo país, sobre todo en la parte del portafolio de esa manera. La segunda letra es la E, la de exceso de liquidez. A ver, hoy a la mañana participé del congreso, del congreso aquí abajo y antes escuché a Miguel Bogiano decir que estábamos en medio de o a punto de una explosión de la burbuja de crédito. Y bueno, y puede ser, digamos, que el crédito esté muy barato en el mundo, que hubo sobreendeudamiento, que muchas empresas tomaron deuda más allá de lo que debían, los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
yo, digamos, para evitar anticipar cuándo se termina la fiesta del crédito o cuándo podemos proyectar que se pincha esa burbuja, y bueno, lo que voy a tratar de hacer es elegir acciones o empresas que tienen un exceso de liquidez, ¿sí? Y el exceso de liquidez es una cuenta bien básica, agarramos un balance y el primer parámetro que uno puede tomar es los activos corrientes dividido los pasivos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Son los activos que uno utiliza en el periodo de los próximos 12 meses. Y el pasivo son aquellos pasivos exigibles, el corriente, que se van a consumir o que nos van a exigir dentro de los próximos 12 meses. Y ahí tenemos una posición clara. Si los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, esa compañía va a tener flexibilidad financiera. Es decir, con sus propios recursos va a poder atender cualquier obligación de corto plazo que le vengan a pedir. Y eso es muy bueno, porque si explota la burbuja y esas cosas, y los mercados de crédito se vuelven mucho más aversos a cualquier tipo de riesgo, bueno, mi empresa no va a estar, digamos, en función de esa dinámica del crédito, ¿sí? Y obviamente que cuanto más grande ese ratio, y cuanto más grande también el ratio de caja y equivalentes que tiene la compañía respecto a su deuda, mucho mejor, mucho mejor. Porque no solamente no me va a poner en presión para, digamos, atender los pasivos financieros de corto plazo, sino que le va a dar flexibilidad para tener justamente oportunidades. En todas crisis surgen oportunidades. Así como nosotros queremos comprar acciones con un precio muy por debajo del valor que nosotros pensamos que tienen, bueno, otras compañías también buscan ganar mercados o comprar la competencia o hacer fusiones y adquisiciones comprando lo más barato posible, ¿sí? Entonces, aquella empresa que tiene recursos financieros líquidos obviamente va a tener una ventaja comparativa muy importante respecto al resto y obviamente respecto a la coyuntura crediticia. El tercer punto es la R. La R es los ratios atractivos contra nuestros comparables. Una de las ventajas en los mercados financieros y en la globalización es que hoy podemos acceder muy fácilmente a información financiera e información de mercado en cualquier sitio pago, cualquier sitio gratis, sea MarketWatch, sea Yahoo Finance, bueno, CNBC, y hay también en castellano también hay Yahoo Finance en español, etcétera. Y todo ese flujo de información nosotros lo podemos procesar. Y básicamente lo que hacemos al procesarlo es relacionar el precio de ese activo que tiene una acción en particular con los indicadores que nos da su balance, con su fortaleza financiera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué me sirven esos múltiplos, ¿sí? Que se llaman ratios de evaluación o múltiplos? Y bueno, nos sirve justamente para tener una base comparable respecto a quién. Respecto a las empresas que participan del mismo sector o industria de la empresa que yo estoy queriendo comprar o que estoy queriendo analizar. Y entonces ahí tenemos un ratio de comparación muy atractivo, ¿sí? Es decir, yo puedo agarrar el precio de la acción y las ganancias que tuvo una compañía en los últimos 12 meses. Y eso me da un precio por acción, un ratio de precio-ganancia de 10 veces. Ahora, ese 10 veces, si no lo comparo con algo, no me sirve para nada, ¿sí? El número absoluto no me sirve para nada. Entonces buscamos la comparación relativa. Entonces, cuando hacemos comparación relativa, tenemos que tener en la cabeza también que es importante comparar empresas que pertenecen al mismo sector o industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque históricamente, por ejemplo, el promedio de price earning o precio-ganancia para las empresas tecnológicas es mucho más grande que para las empresas industriales o bancarias. ¿Y eso por qué? Porque bueno, los inversores están dispuestos a pagar expectativa futura de crecimiento en las tecnológicas y no tanto en bancos o industrias metalmecánicas o industria pesada, porque bueno, la capacidad de expandirse fuertemente está más limitada, digamos, es un ciclo de negocios. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar los múltiplos de la empresa que estamos evaluando y comparar esos múltiplos contra sus pares, contra su competencia. Y bueno, esto nos da también una idea de que si yo tomo 5 o 6 múltiplos y me da que está cotizando con un descuento respecto al promedio de esos múltiplos, entonces ahí encuentro atractivos. Quizás acá el desafío más importante es mirar hacia adelante, porque muchos de los múltiplos que nosotros podemos obtener los obtenemos con la información pasada. Es decir, yo saco el precio ganancia o el precio sobre el valor libro respecto al balance, digamos, que ya presentó la empresa. Eso es información pasada, ¿sí? El desafío acá es información futura. Información futura no podemos tampoco analizar nosotros todo el mercado permanentemente, pero podemos ver qué dice el consenso.
El consenso dice que Apple va a ganar, por ejemplo, $60 por acción para el ejercicio fiscal en curso. Bueno, perfecto. Si va a ganar 60 y la empresa vale ahora algo así como $200, y bueno, entonces está cotizando una relación de precio, ganancias en el futuro, ganancia futuro, de casi 30 veces. Bueno, la comparo con Google, a ver qué espera el mercado. Google va a relacionar el precio contra el consenso de acciones de ganancia por acción que esperamos, y bueno, y ahí tenemos ya una base comparativa hacia el futuro también. Obviamente, como pasa siempre, donde están involucrados sobre todo los economistas, las proyecciones futuras no garantizan ningún tipo de resultado, ¿no? Y le venimos pifiando y después tenemos que hacer del mea culpa y de tratar de buscar la causa de por qué no se dio lo que nosotros habíamos pronosticado en su momento, etc. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, son las herramientas que tenemos todos en el mercado como inversores pequeños, como inversores que queremos justamente armar una estrategia ignorando el ruido y la coyuntura, y bueno, y tratamos de hacerlo de la manera más profesional posible. La T es la trayectoria exitosa del negocio. Acá puede ser subjetivo, ¿no? O sea, yo elegí como trayectoria exitosa del negocio, digamos, algunos ratios que a mí me gusta mirar, pero esto ustedes lo pueden customizar como quieren. A ver, para mí un negocio exitoso es aquel digamos, que cuando uno analiza 5 o 10 años de la trayectoria de sus ventas, viene creciendo a un ritmo por encima del promedio de sus competidores. Porque eso me está explicando que va ganando mercado, ¿sí? La compañía, que está haciendo bien las cosas. Pero no solamente alcanza eso solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es ganar mercado de manera desordenada y haciéndolo por ahí comprometiendo el futuro de la compañía, y otras cosas es eficientizando su proceso productivo más allá de lo que haga la compañía. Y en eso entran a jugar los dos márgenes que yo más miro con frecuencia, el margen bruto y el margen operativo. El margen bruto lo que es el resultado bruto que surge de las ventas menos los costos de mercadería vendida, me da el resultado bruto, y ese resultado bruto lo comparo con el margen, con las ventas totales. ¿Sí? Por ejemplo, si una empresa viene teniendo un margen bruto de 55% en 2017, 56% en 2018 y ahora está proyectado 60%, podemos decir que se está haciendo más eficiente en su, digamos, cuestión productiva primaria, en la de arriba de todo. Ahora, el margen operativo es también sumarle todos los costos operativos del proceso de producción y relacionar el resultado operativo con las ventas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta ver empresas que tienen márgenes crecientes o que cuando llegan a un pico de estabilidad y maduración los mantienen en el tiempo. Eso quiere decir que me va a generar valor agregado al accionista. Ahora, ¿por qué no considero el resultado antes de impuestos o el margen neto, digamos, que es el resultado neto contra las ventas? Y bueno, básicamente porque el renglón de lo financiero, imagínense acá en la Argentina, ¿no? Sobre todo, el renglón de lo financiero, cuando uno ve el estado de resultados, el renglón de lo financiero, por ejemplo, el año pasado las empresas que tenían deuda en dólares y tuvieron que afrontar una devaluación del 100%, entonces ahí tenemos ya un resultado financiero negativo muy, muy perjudicial. Entonces, si yo analizo una compañía por el renglón final, por el resultado neto o el margen neto, obviamente voy a descartar a todo el Merval, prácticamente, ¿sí? Porque no me estoy fijando en su proceso productivo, sino me estoy fijando en eventos extraordinarios, supongamos que el peso, digamos, se mantiene estable, pero bueno, supongámoslo. Entonces, bueno, esta depreciación del peso contra el dólar de más de 100 puntos porcentuales quizás es anecdótico y es extraordinario. Entonces, si yo tomo decisiones en base a ese fenómeno que es extraordinario, que no es recurrente, y bueno, seguramente voy a elegir un proceso decisorio no óptimo para mi estrategia de inversión. Entonces, creo que es más genuino utilizar el margen operativo, el margen bruto, que son las partes menos intoxicadas por coyunturas, sobre todo coyunturas financieras, tasa de interés, etcétera, y en ese sentido, digamos, vamos a tener una base de comparación mucho más justa contra, por ejemplo, una empresa argentina, y si la queremos comparar contra una empresa brasileña, una empresa mexicana que pertenece al mismo industria o sector. Entonces, ahí también, digamos, entra a jugar estos factores de quitarle la idiosincrasia argentina nuestra de jugar con nuestra moneda permanentemente. La I es la idoneidad del management. Bueno, acá en Argentina por ahí no es tan frecuente, pero en Estados Unidos los inversores de valor, los que realmente, digamos, invierten pensando a 15, a 20 años,
se fija mucho en el track record del management de la compañía. Y el track record del management lo podemos medir por la performance que tuvo ese management en compañías pasadas o a lo largo de la compañía en cuestión. Muchas veces uno puede medir el management y su calidad en función también de las compras que hacen los insiders. Ustedes saben que en Estados Unidos, sobre todo, cualquier director, CEO de una compañía, presidente, cuando compra acciones de la propia compañía, tienen que informarlo inmediatamente a la Securities and Exchange Commission, que es la CNB nuestra. Y es un dato importante ese como inversor, si nosotros estamos analizando una acción. ¿Por qué? Porque si vos ves que el tipo que es el que está en el día a día de la compañía va y suma acciones de la propia empresa y debe saber más que nosotros, que la estamos mirando de afuera y que estamos mirando quizás solamente su balance y bueno, y por ahí alguna noticia no sé, o analizamos un poco la dinámica del sector o industria donde opera. Entonces, son señales importantes. Así como son señales importantes las compras, también son señales importantes las ventas de los insiders, ¿sí? Si los tipos están vendiendo, ¿qué hacemos en esta compañía, digamos? Si no confían. A ver, puede ser que hace una venta extraordinaria, poco relevante respecto a su capital social, ¿por qué? Porque necesitó, no sé, plata para comprarse un auto y bueno, lo dejamos ahí. Pero si vemos que recurrentemente los insiders están vendiendo y nos van a adelantar malas noticias. Entonces, un poquito eso alinea digamos, la visión del management y cuán feo, cuánta confianza tienen en el trabajo que están haciendo para generar valor al accionista. Hablando de generar valor para el accionista, la C de vertical, la C, ya estamos en la C, ¿qué hora es? Estamos bien. El compromiso con el accionista. Y esto es muy importante para los inversores de largo plazo. Uno cuando invierte en una acción, pensando justamente en 10, 15 años, lo hace apostando a dos fuentes de ingreso principalmente. La primera es que el precio suba, ¿sí? Yo compro un papel a $10, $15, quiero que suba el precio y ahí me va a dar una rentabilidad. Y la segunda es que me paguen dividendos. ¿Y por qué? Porque es una fuente más de ingreso, ¿sí? Uno cobra esos dividendos y mantiene la misma relación de capital respecto a ante el pago. Y con esos dividendos uno puede reinvertir en la propia compañía. Es decir, que con mi inversión original yo voy a hacer o voy a tener una proporción de capital mayor de la empresa. Entonces eso es importante. Y también habla del gesto que tiene el management de repartir, digamos, valor a los accionistas. Cuando una empresa está en un proceso de captura de mercado, ¿sí? De crecimiento fuerte, generalmente no haya dividendos para distribuir. Entonces eso nosotros no lo tenemos que tomar como una mala señal, porque el management prefiere reinvertir en la propia compañía el flujo de caja o el flujo operativo que va generando y bueno, y con eso hacer crecer y generar más valor en el futuro. Pero cuando ya alcanza un nivel de crecimiento relativamente estable y digamos consolidado en el tiempo, esa distribución de dividendos es muy bienvenida. Y la otra forma en que puede haber compromiso con el management, sobre todo en los procesos de estrés financiero o en los procesos donde, digamos, el ciclo económico parece agotarse, es la recompra de acciones propias. ¿Por qué? Porque la recompra de acciones propias también nos da una señal. Es decir, el management cree que no hay mejor negocio en este momento que comprar las propias acciones de la compañía que, no sé, hacer una inversión para ampliar el proceso productivo, para comprar no sé, una nueva unidad de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, la recompra de acciones, además, tiene, digamos, el poder de que esas acciones justamente que entran en la cartera propia de la compañía no cuentan, por ejemplo, para la distribución de dividendos, ¿sí? Entonces, si la compañía tiene, por ejemplo, como meta distribuir $1.000 millones de dividendos por año, como va a haber menos capital en las cuales se va a repartir esos $1.000 millones de dividendos, yo voy a recibir más. Entonces, es una forma indirecta de crear valor al accionista. Además, si la propia empresa está recomprando papeles propios, también genera una señal al mercado. Bueno, va a haber una demanda adicional de estas acciones y va a defender el precio. Fíjense lo que está pasando en la Argentina hoy, que el management de muchas compañías cree, digamos, que el precio de sus activos no refleja el valor que tienen esas compañías. Y hay muchas que ya pusieron en marcha planes de recompra de acciones propias, ¿sí? Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Cresud, Carlos Casado a menor nivel, etcétera, etcétera. Y este comportamiento fue extremadamente masivo en el año 2009, cuando Argentina salía de la crisis mundial, donde se abalanzaron fuertemente muchas empresas a comprar sus propias acciones. Y son señales.
bienvenidas, por supuesto. La A quizás es la más difícil de cumplir y tiene que ver con el aislamiento del ciclo. Cuando hablo del aislamiento del ciclo, tiene que ser el ciclo económico a nivel global, ¿no? Estamos escuchando justamente hablando de la coyuntura, del ruido que hay de corto plazo, que el mundo se desacelera, que Estados Unidos podría entrar en recesión el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un negocio de la compañía que queremos invertir que está aislada del ciclo económico, bueno, vamos a tener mucha mayor protección o mucho más margen de seguridad cuando invertimos en esta compañía. El problema es encontrar un negocio que esté totalmente aislado del ciclo económico. Creo que... ¿Cómo? Bueno, sí, sí. También, bueno, hay muchas nuevas tecnologías que van a seguir disrumpiendo más allá de lo que pase con el ciclo económico, ¿sí? Porque es la naturaleza propia del capitalismo. Y las mineras como cobertura, si efectivamente se puede llegar a caer todo, digamos, ¿no? Ahora, nosotros no podemos apostar un pleno a las mineras ni un pleno a la inteligencia artificial. Entonces tenemos que considerar en el armado una estrategia de largo plazo un poquito en cada lado, digamos, ¿no? Entonces creo que cuanto más aislada el ciclo económico esté, y si nosotros estamos previendo que entramos al ciclo, digamos, de fase de agotamiento de la expansión, bueno, seguramente tendremos mayor margen de seguridad. Y finalmente llegamos a la L, de vertical, de largo plazo. ¿Y qué es el largo plazo? Bueno, a largo plazo uno lo puede interpretar de varias maneras, ¿no? Pero para mí que una compañía tenga una visión de largo plazo es una compañía que sea ambiciosa, una compañía que gane mercados, una compañía que no sea monoproducto. Fíjense lo que le está pasando a Apple, ¿no? Apple fue una de las compañías más exitosas del mundo durante la última década y durante los últimos 6 meses hubo mucho ruido en torno a la cotización de Apple, justamente por esto, por el tema de ser una compañía muy monoproducto, de ser muy dependiente del iPhone, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Apple? Bueno, Apple con su innovación está tratando de reconvertirse en una empresa de servicios, no una empresa tanto de hardware. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento en cuanto al fanatismo de los dispositivos de Apple. Y bueno, entonces ahora lanzó su sistema de streaming, ¿sí? Está dándole más poder al iTunes, a todo lo que es la parte de los servicios, etcétera, etcétera, porque aparte ahí es mucho más fácil de hacer un ingreso recurrente en el tiempo, el ingreso de las suscripciones, ¿sí? Es decir que lo que está tratando de hacer Apple, por ejemplo, es tratar de matizar esos ciclos que tienen sus revenues, sus ventas, en función de que cuando sale un nuevo iPhone hay un pico, después deprime hasta que hay un anuncio y después la decepción si es bueno o no. Y bueno, entonces lo que está tratando de hacer es tratar de suavizar el ciclo de sus ventas. Vamos a ver si efectivamente lo logra, porque se metió en un terreno donde hay mucha competencia. En el streaming está Netflix, está ahora Disney que compró Fox, o sea, bueno, hay mucha competencia. Entonces, también, bueno, la iCard, bueno, hay un montón de cosas, pero digamos, lo que está tratando de hacer en definitiva es diversificarse, ¿sí? Entonces, diversificar es pensar en el largo plazo. Y si piensan en el largo plazo, aun cuando en Argentina la cuestión, digamos, también de pensar en el largo plazo nos parece algo tan lejano, seguramente vamos a tener más valor en las compañías y en las ideas de inversión que podamos traer. Bueno, todo esto se resume en justamente lo que le comentaba inicialmente. Yo estoy a cargo de un servicio que se llama Crisis y Oportunidad y aplicando este método, este fue el rendimiento de la cartera de Crisis y Oportunidad contra el S&P 500 en 2016 al 2018, ¿sí? Pudimos más que duplicar el rendimiento del S&P 500. No es que soy Warren Buffett, ni mucho menos, y es muy fácil también, es verdad, tener ideas de inversión ganadoras en el tiempo cuando el mercado es alcista, como lo fue hasta el 2018. Vamos a ver si el sistema que nosotros tenemos no cruje ante una corrección del mercado. Y justamente parte de las últimas ideas de inversión que tenemos en la cartera, digamos, apuntan a eso, a equilibrar los riesgos, ¿sí? Y a equilibrar la ponderación que tienen las empresas de crecimiento y las empresas de valor. Fíjense, este es el rendimiento a la fecha de hoy. Bueno, 16, 15, 16 la cartera de crisis, 15 el S&P 500, están bastante parejos. Pero bueno, esto un poquito habla a las claras de que invertir pensando en el largo plazo nos da satisfacción en cuanto a los resultados y nos quita también un poco de dolor de cabeza de seguir la diaria y la coyuntura, ¿sí? Sí.
No, bueno, pero ojo que hay acciones del exterior que hicieron así, también podemos ver casos puntuales. De hecho, General Electric, un emblema de Estados Unidos, hoy vale $9 y hace un año atrás valía 20, ¿sí? Entonces, no se trata tampoco, por supuesto que cuando uno sale al mundo exterior tiene un mundo de oportunidades muy diverso, muy distinto y fabuloso. Ojalá el mercado argentino nos diera esas chances. Pero aún así vamos a tratar de tener cierto optimismo para la Argentina. Y si, en primer lugar, me gustaría presentarles, para ir ya cerrando la presentación y pasar a las preguntas y respuestas, una filmina que utilicé hoy a la mañana en el Congreso y que el título era si era rentable invertir en acciones argentinas o si era un buen negocio. Y fíjense esto. Este gráfico data de febrero del 2002. ¿Sí? Argentina había salido de la crisis de la convertibilidad y lo puse como fecha representativa porque fue cuando yo empecé a trabajar en la sociedad de bolsa. El dólar estaba a 1.40, ¿sí? Y las tasas de plazo fijo, en ese momento se habían inventado las LEVAX, estaba alrededor del 100% anual. Y los argentinos tenemos esta historia de invertir en lo tradicional, el dólar o el plazo fijo, ¿no? A quienes nos alcanza un poquito más o menos, un inmueble. El inmueble está en el 2% la renta. Bueno, fíjense lo que pasó, ¿no? El plazo fijo es la línea celeste. Y eso nos dice que si yo tenía 10.000 pesos en febrero del 2002 y lo iba reinvirtiendo todos los meses a la tasa vigente de plazo fijo, hoy contra la inflación, que es la línea roja, tengo 54% menos de poder de compra. ¿Sí? Es decir, compro la mitad de los bienes y servicios que compraba con esos 10.000 pesos en febrero del 2002. La línea verde es el dólar. ¿Sí? El dólar compramos 24% menos. Es decir, que si yo hubiera tenido esos 10.000 pesos, compraba dólares a 1.40 y los dejaba bajo el colchón, bueno, hoy compro 25% menos de bienes y servicios. ¿Sí? Y fíjense el Merval, ¿no? El Merval, obviamente hay que ser audaz también, ¿no? Obvio. No lo hice yo, ¿sí? Por eso estoy acá dando esta charla. Pero si uno hubiera invertido en cualquier fondo común de inversión, digamos, ¿no? que replicaba el Merval y lo dejaba y se olvidaba. Tengo 10.000 pesos y me olvidaba. Hoy, ¿saben cuántos son esos 10.000 pesos a hoy? Son más o menos 1.200.000 pesos. Es decir, hubiera ganado 258% arriba de la inflación. ¿Sí? Entonces, aún así, con la decepción que nos causa la Argentina diaria, digamos, hay motivos para intentar aplicar una estrategia también de largo plazo en Argentina. Y esa estrategia también debería ser las acciones, ¿no? Digamos. Y obviamente el timing es el momento, digamos, exacto donde uno puede comprar, o hay que tener timing, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo hubiera comprado acciones en enero del año pasado con el Merval en $1.800, hoy el Merval está en $750. Imagínense todo lo que tiene que subir para recuperar la inversión. Entonces hay que ser prudente. Para ser prudente hay que hacer ese análisis que yo les mostré anteriormente. Porque ese análisis nos dice si estamos comprando compañías que tienen un precio por encima o por debajo del valor potencial que uno le pueda asignar. Finalmente, es el último slide, si quieren pasamos a una serie de presentaciones. Estas son dos ideas de inversión, una para el mercado local y una para el mercado internacional, que justamente han sido validadas con este método. Si ustedes tienen ganas de invertir pensando en el largo plazo, a 5, 10, 20 años, creo que allí hay potencial. Transportadora Gas del Sur tiene la única, obviamente, contra, que la mitad de los ingresos que genera depende del ajuste semestral que le hace justamente el Estado sobre las tarifas que pueda cobrar. El 50% restante son producción de líquidos que exporta, entonces ahí está un poco hedgeado también de lo que es la devaluación. Y tiene, digamos, pensando en el largo plazo, justamente tiene dos proyectos de inversión que están ligados a Vaca Muerta, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esperanza en Vaca Muerta, bueno, Transportadora Gas del Sur está invirtiendo $200 millones para sacar provecho de eso. Y aparte es una empresa que paga dividendos. De hecho, hoy o ayer se aprobó el dividendo de 9 pesos por acción por dividendo. Eso es más o menos, para que tengan una idea, una tasa aproximadamente de 8.5% de rendimiento de ese dividendo. Entonces, creo que es atractiva. Tiene un programa de recompra de acciones propias en danza también, que ya está funcionando.
Y bueno, y tiene una posición financiera bastante envidiable. Cuando uno agarra su deuda y netea su caja y sus equivalentes, debe 4.000 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de menos de 100 millones de dólares. Entonces, la verdad es que es un papel como para tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo es el momento adecuado? Y no lo sé todavía. Ha bajado mucho. Estuvo en 20 dólares el ADR y hoy vale cerca de 12. Puede seguir bajando y la política manda. Domina sobre todo en estos. Y después el Lloyds Bank es un papel que también es atractivo porque llevó a cabo una reconversión muy fuerte. Es un papel que recién está saliendo de lo que fue la crisis subprime del 2008. Compró una aseguradora muy grande en 2009, medio que se la encajaron. Eso le generó todo unas cuestiones de contabilidad interna muy, digamos, engorrosas, complejas. Y bueno, y recién está sacando a flote, pero cuando volvía a flote sale el Brexit. Y bueno, creo que el Brexit tarde o temprano se va a resolver de alguna manera. Entonces creo que eso está alejando un poco el precio del valor. La compañía está cotizando más o menos a 9 años las ganancias esperadas para este ejercicio del 2019 y para los que les interesan los dividendos tiene aproximadamente una tasa de rendimiento de dividendos de 6%. 6% nos puede parecer poco a los argentinos, pero tengan en cuenta que un bono a 10 años se está rindiendo en Estados Unidos 2,5%. ¿Sí? Así que creo que aquí hay valor, sobre todo para los inversores que piensan de largo plazo. Perdón, Diego, y tiene 9, dijiste, el indicador da 9, y los comparables ¿cuánto dan para saber cuánto puede ser el upside? No, y tiene 9, los comparables están en 12, 13, cuando ajustamos por la capitalización bursátil y también está mucho mejor en lo que es la relación de precio-valor libre, el valor contable de la compañía. Y un dato no menor es que reconvirtió todos sus sistemas a una parte de banca digital, que es lo que se viene, digamos, ¿no? Ustedes saben que en el mundo desarrollado las bancas físicas están cerrando sucursales, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, con esto finalizamos. Creo que tenemos unos minutos, sí, como para hacer preguntas y respuestas. Los que quieren hacerme no tengo ningún problema. Y bueno, les agradezco por haber estado. Sí. Diego, mi consulta es, ¿qué opinas vos de invertir a largo plazo pero en CDRs? Bueno, los CDR son una herramienta interesante para invertir de Argentina con pesos. El gran problema de los CDRs es que tienen poca liquidez. Entonces, al tener poca liquidez es como que a uno lo obligan, digamos, a invertir de largo plazo. Ahora la CNB aprobó unos 30, 33 nuevos CDRs y que si se les da, digamos, esa liquidez que estamos buscando, creo que es una buena oportunidad, digamos, para armar una cartera. Cuando hablas del 80-20, ¿el 80 es en inversiones también elegidas por este método o el 20 en inversiones elegidas por este método? Bueno, creo que dentro del 80 puede haber papeles elegidos por este método, sobre todo los que tienen un sesgo a distribuir dividendos, pero también tenemos que alinear un poquito la cartera con algo de renta fija, ¿sí? Porque el equity, por más bueno que uno tenga, digamos, un momento de fuerte corrección, y en medio los mercados a veces se mueven en manada. Entonces, creo que sería más prudente agregar renta fija. Sí. En la cartera recomendada dentro del país, no mencionaste ninguna del sector bancario y la otra que iba a consultar era de Mercado Libre, si tampoco estaba dentro de ese grupo. Mercado Libre la tuvimos en la cartera de crisis oportunidad y cerramos con una ganancia del 50% en dólares en 8 meses. Pensé que había subido demasiado en poco tiempo y siguió subiendo. El momento de cuándo vender también depende de cada uno. Uno había analizado el papel y le había dado cierto nivel de valor, para mí era suficiente y bueno, vendí, después volvió a bajar y después recuperó. ¿Qué pasa con los bancos en Argentina? Y los bancos en Argentina hoy tienen totalmente su balance distorsionado, ¿sí? Porque fíjate lo que pasa, que la gran parte de sus resultados, que son muy buenos cuando uno mide el precio de ganancia, etcétera, vienen por prestarle la plata al Banco Central, digamos, no hay intermediación financiera. Eso no es sustentable. O sea, el método no lo pasaría, ¿sí? Porque justamente hablamos de márgenes, de sustentabilidad del negocio, etcétera, etcétera.
Ahora, por eso yo creo que hoy el mercado argentino todavía es un mercado que está en un momento de trading más que nada, más que de posicionamiento de largo plazo. Y cuando vos hablaste del primer factor de la valor y la valor neto de la compañía, y después el valor del flujo versus el valor de la bolsa, Sí. capitalización bursátil. ¿Con qué tasa de descuento en la Argentina? Buena pregunta. Es muy importante, pero creo también lo que tenemos que tratar de evitar es volvernos locos por el riesgo país. Para mí, porque la tasa de descuento está muy asociada al riesgo país, ¿no? Para mí lo que hay que hacer es tratar de agarrar un promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo descuento compañías hoy al riesgo país de 800, va a ser muy distinto a lo que hubiera llegado de conclusión cuando el riesgo país en 2017 estaba en 350. ¿Sí? Entonces, para tratar de suavizar el ciclo de la tasa de descuento, lo que podemos hacer es agarrar periodos de 5 años de promedio y tratamos de ver qué nos da. Si nos da algo razonable, yo hoy no descontaría tasas a una tasa de riesgo país de 850 puntos básicos. Me inclino más por un promedio que me dé cerca de 6, porque también un país con 850 puntos básicos es inviable. ¿Sí? ¿Cuánto más puede durar esta situación? O define para arriba estallando, o volvemos a la normalidad, pase las elecciones, digamos, ¿no? Cuando analizás en el método vertical y analizás los ratios, digamos, y querés ver, por ejemplo, el Freight Pyramid y querés compararlo con los comparables, ¿hay una forma de no hacerlo manual? Por ejemplo, si yo busco, no sé, un banco, tengo que ir a JP Morgan, Goldman Sachs y sacarlo yo, o hay algún indicador, algo que te pueda decir, bueno, los ratios de Sí, hay. el mercado financiero en Estados Unidos es promedio tal. Sí, hay. ¿Manualmente o...? No, hay una forma de hacerlo automáticamente que es pagando la suscripción de Reuters o Bloomberg, que vale $1000 y pico, ¿no? O sea, pero igual al margen de eso, hoy hay mucha interconectividad, por ejemplo, en lo que es el sitio de Google Finance, y uno puede, digamos, sincronizar esa información en una página de Microsoft, lo que sería el Excel del Drive de Google, y después uno se va alimentando automáticamente de eso. Es un trabajo de one time, digamos, de un esfuerzo de un trabajo, pero después automáticamente uno lo va actualizando y combina las celdas y ahí más o menos... En el Drive de Google, que uno puede abrir una hoja de cálculo o una hoja de Word o símil de Word, o en la hoja de cálculos hay fórmulas que te traen todos los datos que tiene Google Finanzas a esa planilla. Y una vez que las tengas, automáticamente cuando varía precio se calcula solo. ¿Sí? Diego, una pregunta. El método me parece que no toma tanto en cuenta la cuestión del ciclo económico del país, ¿cierto? Y eso tal vez afecta mucho a la empresa, ¿no? Sí. Yo al principio comentaba lo difícil o el desafío principal que es pensar en invertir en Argentina en el largo plazo, ¿no? Digamos, y no estar pendiente del ruido, digamos. Por eso los resultados dieron positivos en Estados Unidos, digamos, ¿no? Que es donde está. Obviamente que hay que ponerlo a prueba acá, pero me gustaría tener primero un mercado de capitales un poquito más grande acá, digamos, ¿no? Para tener opciones, porque si no caemos en siempre lo mismo. Son 15, 20 papeles, digamos, muy concentrados en 3 o 4 sectores y al final ahí tenemos poca oferta, digamos. Sí, muy buena pregunta. Mira, yo me arreglé con fondos de inversión, con Mago, nunca vi una sociedad de bolsa ni nada, y en 2017 como una intuitiva me manejaba bien sobre el exterior. En el 2018 perdí el 40% de todo lo que... Ahora vos hablas de cualquiera puede hacer una inversión en el exterior de $2000. Hay infinitas maneras, supongo, con Interactive Brokers y cualquier otra manera. Pero yo es porque todo el 11 de diciembre. ¿Qué garantía hay de que uno pueda traer esos dólares al país? ¿En un bote, en un submarino tal vez? No, ninguna. Ninguna, sobre todo porque abiertamente el referente del kirchnerismo dijeron que lo primero que iban a hacer si llegan a ese gobierno es poner un cepo cambiario. No, contra... Aunque tengas la FIP declarada una cuenta. Bueno, ahí podría uno tener más facilidad, pero ya el solo hecho de que pongan restricciones ya, nos desalientan a cualquier, digamos, estrategia de inversión en ese sentido, porque son todas las burocracias, digamos, propias de la idiosincrasia argentina. Y ojalá que, no ocurra.
y es lo mejor. Sí. Volviendo al riesgo país, yo escuché que había un análisis que corregía para acciones, corregía para bonos o corregía para otro lado. Eso no me quedó bien claro, digamos. No, que, a ver, uno cuando habla del riesgo país, inmediatamente lo que hace es asociarlo a los bonos, que está bien, porque si sube el riesgo país, la contrapartida es, o el efecto de eso es que los bonos se están bajando. Es decir, que los inversores están demandando más retorno a los activos argentinos. Ahora, yo cuando tengo que evaluar acciones y traer toda esa evaluación futura que hice a presente, a valor presente, necesito tener una tasa de descuento. Y esa tasa de descuento más representativa es el riesgo país. ¿Sí? Entonces, indefectiblemente, por más de que se asocie siempre el riesgo país con los bonos, si uno es un inversor en acciones, también tiene un impacto cuando sube el riesgo país. A eso me refiero. Listo. Bueno, muchísimas gracias.